El existencialismo de Job, sufrimiento y significado. El libro de Job no solo es un relato antiguo, sino una profunda meditación sobre la condición humana. A través de su estructura narrativa, se nos invita a reflexionar sobre cuestiones atemporales que resuenan en las experiencias contemporáneas de sufrimiento y búsqueda de sentido. En esta obra, se amalgaman el sufrimiento, la justicia divina y la búsqueda del significado, todos ellos conceptos que están en el corazón del existencialismo. La experiencia del sufrimiento. El sufrimiento de Job es físico, emocional y espiritual. La pérdida de sus hijos, su salud y su riqueza no son solo eventos trágicos, son catalizadores que provocan una profunda introspección. En un mundo donde el sufrimiento a menudo se asocia con el castigo, la historia de Job desafía esta noción. Su condición nos lleva a preguntarnos, ¿por qué sufren los justos? Esta pregunta, que atraviesa la historia humana, resuena con fuerza en el pensamiento existencialista que se enfrenta al absurdo de la existencia. El existencialismo no busca dar respuestas fáciles, más bien, se adentra en la complejidad de la experiencia humana. La angustia y el sufrimiento son inevitables, pero es a través de estas experiencias que se puede forjar una comprensión más profunda de uno mismo. La historia de Job refleja esta lucha. Job no se convierte en una víctima pasiva, su sufrimiento lo impulsa a cuestionar, a dialogar y a buscar respuestas. La búsqueda de significado en el sufrimiento. En medio de su dolor, Job se convierte en un filósofo existencialista. Al plantear preguntas profundas sobre la justicia de Dios, el sentido del sufrimiento y el propósito de la vida, desafía las nociones convencionales de retribución y justicia. Sus amigos, que representan una visión simplista y dogmática, argumentan que su sufrimiento debe ser el resultado de un pecado. Sin embargo, Job defiende su inocencia y se niega a aceptar esta explicación superficial. Este conflicto pone de relieve una de las grandes enseñanzas del existencialismo: el significado no es algo que se encuentra en dogmas o verdades absolutas, sino que debe ser construido. Job, a través de su sufrimiento, se embarca en un viaje personal de descubrimiento. Este viaje no es solo un proceso de lamentación, sino también de búsqueda activa. La lucha de Job es la lucha de cada individuo que enfrenta el sufrimiento en su vida, una búsqueda de respuestas en un mundo que a menudo no proporciona claridad. El diálogo con lo divino. Uno de los aspectos más fascinantes del libro de Job es su diálogo con Dios. A menudo, la noción de un Dios justo y benevolente se ve desafiada por el sufrimiento humano. Job no teme expresar su descontento ni cuestionar la justicia divina. Su diálogo con Dios es un acto de valentía que refleja el espíritu existencialista. En lugar de aceptar el sufrimiento sin cuestionar, Job exige una respuesta. La respuesta de Dios, que se presenta en forma de preguntas retóricas sobre la naturaleza de la creación y el orden del universo, es igualmente desconcertante. Dios no ofrece una justificación directa para el sufrimiento de Job, sino que lo invita a contemplar la vastedad del cosmos y la complejidad de la existencia. Este enfoque resuena con el pensamiento existencialista, que a menudo enfatiza la absurdidad de buscar un significado claro en un universo indiferente. La transformación de Job. La transformación de Job es esencial para entender el mensaje del libro. A medida que avanza la narrativa, Job pasa de un estado de dolor y confusión a una mayor comprensión de sí mismo y de su lugar en el mundo. Su sufrimiento lo lleva a una mayor humildad y a una conexión más profunda con lo divino. Esta transformación no es instantánea, es el resultado de un proceso continuo de cuestionamiento y exploración. El existencialismo sostiene que, aunque la vida puede ser absurda y llena de sufrimiento, cada individuo tiene la capacidad de crear su propio significado. En este sentido, Job se convierte en un ejemplo de resiliencia y de la capacidad humana para encontrar un propósito en medio del dolor. Su historia sugiere que, a pesar de la angustia y la pérdida, siempre hay una oportunidad para el renacimiento y la redención. La recompensa y la nueva perspectiva. Al final de la historia, Job es restaurado y recompensado. Sin embargo, esta restauración no es simplemente un retorno a su vida anterior. Más bien, representa un nuevo entendimiento de lo que significa vivir plenamente. Job ha aprendido a ver más allá de su sufrimiento, a reconocer la belleza y la complejidad de la vida. La riqueza y la salud recuperadas son importantes,
pero el verdadero regalo es la sabiduría adquirida a través de la adversidad. La recompensa de Job puede interpretarse como un símbolo de esperanza. A pesar de las pruebas y el sufrimiento, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Esta idea resuena en el pensamiento existencialista, que sostiene que, incluso en la desesperación, el individuo tiene el poder de elegir cómo responder a sus circunstancias. Conclusiones sobre el existencialismo y la historia de Job. La historia de Job es una poderosa representación del sufrimiento humano y la búsqueda de significado. A través de su narrativa, se exploran temas que son esenciales para el existencialismo: la libertad de cuestionar, la lucha por la autenticidad y la creación de significado personal. Job nos enseña que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida, pero que también puede ser un catalizador para el crecimiento y la transformación. En un mundo donde el sufrimiento y la injusticia son comunes, la historia de Job ofrece un camino para la reflexión y la resiliencia. Nos invita a confrontar nuestras propias preguntas existenciales y a buscar significado en medio de la adversidad. La vida puede ser caótica y dolorosa, pero a través de la lucha y el cuestionamiento, podemos encontrar un sentido de propósito y conexión que trasciende el sufrimiento. La obra de Job, con su rica profundidad emocional y filosófica, sigue siendo relevante en la actualidad. Su mensaje de búsqueda, resistencia y transformación resuena con aquellos que enfrentan sus propias luchas, recordándonos que, a pesar de las dificultades, la búsqueda de significado y la conexión con lo divino son posibilidades siempre presentes. La historia de Job, con su profundo examen del sufrimiento y la búsqueda de significado, sigue resonando en el mundo contemporáneo. En una época marcada por crisis sociales, políticas y personales, las preguntas que Job plantea sobre la justicia, el dolor y la existencia son más relevantes que nunca. El sufrimiento humano es una constante en la experiencia de vida, y hoy, muchas personas enfrentan situaciones de pérdida, enfermedad y desesperanza. La historia de Job nos recuerda que el sufrimiento no discrimina y que puede afectar a los más justos y a los más inocentes. Sin embargo, también nos ofrece una perspectiva sobre cómo enfrentar el dolor, a través del cuestionamiento y la búsqueda activa de respuestas. En la actualidad, a menudo se nos presenta la idea de que el sufrimiento puede ser evitado o mitigado por medios externos, ya sea a través de la búsqueda de la riqueza, el estatus o el poder. Sin embargo, Job nos enseña que la verdadera transformación proviene de la confrontación interna con nuestro dolor y de la búsqueda de significado en medio de la adversidad. Nos invita a no rehuir el sufrimiento, sino a explorarlo, a dialogar con nuestras dudas y miedos. La respuesta de Dios a Job, que se centra en la inmensidad del universo y la complejidad. Mentes filosóficas.